esta asociación. Colabora con la Fundación Mujer Contemporánea, la Red por la Paridad y la Igualdad Sustantiva en Aguascalientes y la Comunidad Feminista de Aguascalientes, así como con organizaciones a nivel nacional y regional en temas de derechos digitales. Columnista y videocolumnistas por medios, pues por varios medios como la jornada, la LJA ya, aquí en Aguascalientes, Mujeres Construyendo, participa en podcasts Pinta Violetas, es muy bueno, ojalá lo puedan escuchar, un día se los voy a compartir, buenísimo está el programa, además de que puedes escucharlos por Spotify, esta otra nueva tecnología que se queda ahí guardadito y en el tiempo que uno tiene, puede hacer otra actividad, sobre todo las que luego nos toca también cuidados y labores en casa, y poderlas escuchar a ellas. Se las voy a compartir en estos días. Egresada de la licenciatura de Comunicación e Información por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha cursado distintos diplomados en Comunicación Social por la Universidad de Guadalajara, así como estudios en feminismo, género y gobernanza de Internet. Promovió aquí en Aguascalientes, con mucho orgullo lo digo, porque me tocó verla y me tocó verla llorar cuando se aprobó en el Congreso la iniciativa en noviembre del año pasado para reconocer y sancionar la violencia digital, una muy buena iniciativa, más allá de una iniciativa famosa que a nivel nacional, esta es una iniciativa muy completa en la que trabajaron mucho, hay una diferencia en Aguascalientes y en otros estados, y es gracias a Angie. Ella se emocionó tanto ese día, estuve a su lado y pues lloró, porque hay que reconocerlo, por de alegría, porque fue el trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, ¿verdad, Angie? Y aparte de estar consensando mucho trabajo político, dice ella que sin ser política, pero claro que es política. Ha realizado varias publicaciones, no las voy a mencionar, Angie, luego les comparto toda esta parte porque son muchísimas. Más que nada, más bien quiero compartirles que para mí es un ejemplo, además de que ahorita con esto de las tecnologías siempre está dispuesta a escucharnos, ayudarnos, es con la que acudimos para cuando no nos podemos conectar, cuando vienen los temas de nuevas violencias, de violencias ahora hasta en la música, en cómo poder denunciarlas en estas plataformas, pues ella es la que siempre nos dice cómo hacerlo y nos enseña el camino. Tenemos también a Roselena Anaya Villalpando, nosotros, es Elenita para nosotros, Selena. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Políticas Públicas con Perspectiva de Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, diplomada en Calidad Demográfica por el Centro de Investigación y Docencia Económica, Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Educación por la Universidad Panamericana. Cursa actualmente, déjenme que les platique, y me siento muy emocionada, es mi compañera, cursa actualmente la maestría en Género, Derecho y Proceso Penal y la especialidad en Amparo y Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal. También me ayuda un montón en la maestría porque hay cosas jurídicas, yo soy politóloga, entonces ella jurídicamente en la maestría ahí me acompaña. Labora como docente del nivel superior impartiendo las materias de Derechos Humanos y Metodología de la Investigación Jurídica, como asesora independiente, además de realizar investigación social sobre violación a derechos humanos de adolescentes embarazadas y madres en el sector educativo. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector, en el servicio público, donde ha tenido la oportunidad de desempeñarse como asesora jurídica del Gobierno del Estado de Aguascalientes y como profesional capacitadora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sus intereses de desarrollo profesional son el conocimiento y la práctica de la política pública y el derecho bajo la perspectiva de género. Tiene mucha labor como docente, ya también les voy a compartir esto por internet. Ha impartido temas sobre igualdad y derechos humanos en distintas instituciones públicas y educativas. Ha estado también en la Casa de la Cultura Jurídica y en el Centro de Justicia para Mujeres. Y también colabora en la Asociación Cultivando Género, además de ser, pues la formó, son de estas iniciadoras y son las que nos han apoyado. Pues sin más, me quedé corta con todo lo que hablé sobre ellas, traté de un poquito, pues ahora sí, de resaltar lo más importante, pero pues tienen una carrera larguísima que si no me tardaría aquí más de una hora en explicar todo lo que han hecho. Sin más, no sé quién de las dos quiere empezar, Angie o Elena, les doy la palabra.
¿Cuál de las dos? Díganme. Nos quedamos en silencio las dos. Elena, o si quieres empiezo yo, como quieras. Si quieres, comienzo, para que tú... Ok. De violencia. Sí, me quedé sin palabras. Muchas gracias, ¿no? por tan lindo, por hablar tan lindo de lo que hacemos. Muchas gracias por siempre estar apoyándonos y confiar en lo que estamos haciendo. Siempre es importante generar alianzas, más que nada, porque son las alianzas las que nos van a ayudar a construir un mejor Aguascalientes, porque por acá estamos nosotras, pero también eso implica una construcción de un mejor México, pues para todas específicamente, y para todas implica también para las siguientes generaciones. Entonces, muchísimas gracias, qué gusto estar esta mañana, casi tarde, este calor horrible que está haciendo. Muchas gracias por la invitación a platicar acerca de un tema que es sumamente importante, que hemos visto en los últimos, pues hemos visto siempre, pero en los últimos 2 meses se ha acrecentado hablar del tema de las violencias hacia las mujeres y por ende el tema de los derechos de las mujeres. Sobre todo en esta coyuntura en la que estamos, en donde se puede creer o se hubiera pensado que por la contingencia que hay en tema en salud, pues algunos temas iban a tranquilizarse, ¿no? O iban a calmarse por el momento, pero pues no, lamentablemente hemos visto que la violencia a las mujeres no está en contingencia, no se fue de vacaciones y mucho menos está tomando un home office, ¿no? Sigue presente, se está dando, está incrementando. Porque lo que ha sucedido y lo que hemos visto en estos meses es que pues prácticamente mandamos a las mujeres a las casas donde se encuentran las personas que las están agrediendo, los violentadores, las personas que ejercen una violencia y un poder sobre ellas. Hemos creído, y esto es una idea muy fantasiosa que tenemos, que el hogar es el lugar seguro. Pues debería de serlo. El hogar debería ser un lugar en el que pudiéramos estar niñas, niños, personas adultas, mujeres, familias, en una paz, en una tranquilidad, en un hogar que nos pueda cuidar, sobre todo en estos momentos. Pero lamentablemente lo que está sucediendo es que además está incrementando. O esta violencia que ya estaba, que había como que sí, como que no, ha crecido. Pero también otra de las cosas que hemos visto es que no podemos pensar, es algo muy importante, que no podemos pensar la violencia como la violencia sola. No, es importante que cuando hablemos de la violencia pensemos de forma transversal, es decir, de las diferentes temas que implica hablar de la violencia. Ahorita, por esta misma contingencia, y creo que es una de las palabras que más voy a decir en este tiempo, en este momento de la charla, una de las cosas que ha pasado también es que se ha incrementado y se ha visibilizado la discriminación que existe, pero también la diferencia, las diferencias que están en el acceso a muchísimos servicios, a los derechos, a oportunidades, ¿no? Pensemos en que hay familias que viven en casas que son extremadamente pequeñas y donde la convivencia de todas las personas en esta insistencia de no salir de casa, pues se vuelve complicada. Pero además el tema económico, además todo lo que implica el tema de la educación, el tema de los cuidados, que Elena lo va a platicar de muchísima mejor forma. Entonces, hablemos de que esto incrementa en muchos sentidos. Entonces, no podemos pensar en que la violencia es solamente la violencia y ya. Es necesario que tengamos esta óptica. Vamos a pensarlo en que normalmente las personas ven los temas, y sobre todo la violencia a las mujeres, como está así nada más como lo que estoy viendo hacia el frente. Necesitamos quitar, y iba a hacer esta alusión hacia los caballos, pero me parece que es muy violenta también. Tenemos que quitar esto y tenemos que ver de una manera más amplia. Cuando vemos de manera más amplia toda la que implica las violencias, entonces podríamos entender qué es lo que está pasando. Una vez que se entiende, se sensibiliza en el tema, construimos. ¿Qué podemos construir a partir de la generación de iniciativas, programas y políticas públicas para prevenir, erradicar, pero también atender? O sea, no es solamente vamos a sacar a la mujer que se encuentra siendo víctima de violencia y problema resuelto. No. Tiene que ser también un tema que implica hablar de diferentes estrategias. No solamente con sacar a las mujeres de estos lugares donde están siendo violentadas es la única solución. Tenemos que hablar de diferentes temas. Y bueno, el tema aquí, yo me voy a centrar sobre todo en el tema de
La violencia digital, que es la que ha estado incrementando, y eso también lo podemos ver por diferentes motivos. Tenemos que entender que la violencia finalmente pues es esta misma reproducción de la violencia machista que se está dando. Hablar de lo que le sucede a las mujeres con sus derechos en la contingencia implica hablar de muchos temas, implica hablar, por ejemplo, de las mujeres que se encuentran ahorita embarazadas, de las mujeres que son cuidadoras, de las mujeres que están siendo cuidadas, de las mujeres que son educadoras, implica hablar de muchos temas. Yo me voy a centrar específicamente en hablar de las mujeres que están siendo víctimas de esta violencia digital, que además no es un tema nuevo. O sea, pensemos que al menos el desarrollo de las aplicaciones, por ejemplo, de las redes sociales, tendrá a lo mucho 10 años, pero en un ejercicio actual de cómo convivimos con las redes sociales es menor el tiempo. Pero además es muy importante hablar de cómo la violencia digital ha incrementado porque estamos en los espacios digitales. Una de las cosas que ha hecho la contingencia es que nos ha mandado a los espacios digitales. ¿Por qué? Pues porque estamos en videoreuniones como estas, porque la educación está en las plataformas digitales, porque el trabajo en línea está en las plataformas digitales y porque si queremos interactuar de manera social, lo hacemos desde plataformas digitales. Todo lo pasamos a. Entonces, es importante que hablemos de cuál es entonces esta violencia que está acrecentándose en los espacios digitales a raíz de esta contingencia. La violencia digital ha existido prácticamente desde la creación de la tecnología de la información y la comunicación, entendiéndolo como la banda ancha, internet, aplicaciones, plataformas, etc. Y pues no se tenía, o cuando los creadores, sobre todo de las aplicaciones, pensaban en hacer esto, pues no se les ocurrió pensar en que iba a llegar un momento en el que íbamos a necesitar tener una forma de garantizar que las personas que accedieran a Internet pues pudieran navegar de forma segura. Hasta que hasta hace unos años se empezó con este movimiento en diferentes partes. Aquí en México lo tuvimos hace también algunos años. Empezamos a hablar con las personas que tenían que administraban estas aplicaciones y decir cómo le hacemos para garantizar que las mujeres que están en estos espacios pues naveguen y puedan acceder de forma segura o puedan hacer una denuncia, puedan reportar este contenido. Y bueno, ha sido un proceso que va a la par, va lento, con algunas hemos tenido muy buenos trabajos, bueno, pero va. Ahora, ¿cómo entenderíamos entonces la violencia digital, no? Es decir, bueno, son plataformas diferentes, es un espacio que, ¿dónde está Internet? ¿No? Digo, bueno, ¿dónde está Internet? No lo puedo tocar, no lo puedo ver físicamente, no puedo como tomarlo y decir, aquí está Internet, no. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué entenderíamos? Además, Internet pues no me va a causar un morete, ¿no? No me va a rasguñar, no me va a asfixiar. Entonces, ¿es violencia digital o es solamente parte de mi exageración, ¿no? ¿Qué es? Pues la violencia digital, creo que una forma muy sencilla de entenderla es la misma violencia que se está cometiendo, pues se comete contra las mujeres en los espacios físicos, o sea, en la calle, en el hogar, en la escuela, en los trabajos, pero que ahora se reproduce en los espacios digitales. Es importante decir que cuando yo me refiero a espacios digitales, pues hablo de toda el continuo, ¿no? Es hablar de las plataformas como redes sociales, es hablar de los sitios web, es hablar de el uso de la tecnología, el correo electrónico, es hablar de todo eso, ¿no? Y estamos viendo que se está reproduciendo la misma violencia, es decir, la violencia política, por ejemplo, que hubo que le fue la 13, si no me equivoco, se publicó en el Diario Oficial las reformas en temas de paridad de género y, participación política de las mujeres, se me acaba de olvidar, que fue una serie, si no me equivoco, 8 documentos que se reformaron. Y voy a poner este ejemplo porque estamos además con personas que están en un partido. En este documento se agregó que en la violencia política, por ejemplo, se incluyó hablar de cuando se difunde contenido en las plataformas, por ejemplo, digitales, que no tienen nada que ver con la trayectoria o con el trabajo político público que están realizando las mujeres. ¿Cuál es un caso súper común que hemos visto en la violencia político digital a las mujeres? Pues que comparten fotografías de ellas.
¿no? Resulta que la candidata, que es la mejor candidata de la colonia, las señoras la adoran, trae las mejores propuestas. Resulta que ella, cuando joven, se tomó unas fotografías. Sale, vamos a decirlo, salen en ropa interior. Las fotografías no sabemos ni por qué se las tomó, ni a quién se las mandó, no sabemos nada, pero sale en ropa interior. Oh, no es posible. Y sobre todo en los estados que somos del Bajío, no es posible que salga una mujer así en ropa interior. Santo, santo, no sé por qué, ¿no? Y ahí disculpen si estoy ofendiendo a alguien. No es posible que salga así, qué escándalo de la vida. No. Y nos olvidamos por completo de sus excelentes propuestas, de la excelente persona que es, de lo empática que es, de lo sensible que es, porque tiene unas fotos en las que sale desnuda, casi desnuda. Entonces, eso quiere decir que es una mala persona. Fin, se acabó su carrera política, se encargan de estar difundiendo esas fotos, no la bajan de que es lo peor del mundo y adiós carrera política. Y listo, ahí terminó. Entonces, una de las reformas que se hacen en estas reformas a la violencia política a las mujeres incluye esto. De hecho, también ya es delito. En los delitos que ya son considerados como violencia política, también se incluye eso. Porque primero, nada tiene que ver unas fotos en ropa interior de la candidata con su vida política. Así, estar o no estar en ropa interior no implica que va a afectar a su desarrollo como servidora pública. Primero. Pero segundo, tenemos algo muy importante, que son estas fotografías que se comparten sin la autorización de ella y lo que buscan es, pues, perjudicarla. Tal cual. Bueno, entonces seguramente ustedes van a decir, bueno, si ella se tomó esas fotos y llegaron a manos de alguien, es porque ella la autorizó. Claro, pues esas fotos se las mandó a alguien. No sé quién, pero se las mandó a alguien. Claro que es lo que autorizó. Pero ella autorizó que fueran para el consumo de esa otra persona. No sé si fue el novio, la pareja, el crush, el ligue del momento, no lo sé. Pero esa las autorizó a la otra persona, para que esa persona las viera, las disfrutara, lo que sea. Pero lo que nunca autorizó es que se volvieran públicas. Y que por consecuencia de habérselas mandado, ahora resulta que el daño que se hace es a la imagen de. Cuando hablamos de la violencia digital, hablamos de diferentes tipos de violencia digital. Se pueden dar, como ya di este ejemplo, se pueden dar, por ejemplo, en la violencia política, se puede dar hacia cuestiones sexuales, se puede dar también en un contexto de una violencia laboral. Claro, o sea, acuérdense que las violencias además no solamente va a pasar de un tipo, sucede la violencia y puede darse de diferentes tipos de, ¿no? Pero también hablamos de que la violencia digital implica delitos específicamente que necesitan, por ejemplo, las redes sociales o una plataforma para que se cometan. Los más clásicos, y seguramente muchas y muchos de ustedes que están siguiendo esta conversación, pues les ha pasado, ¿no? Desde que me clonan la tarjeta de crédito, desde que me hicieron una cuenta falsa y dicen que soy yo, etc, 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 ¿no? O sea, hay un sinfín. Pero es muy importante que, ¿por qué? Seguramente también no falta el hombre que esté diciendo, esta exagerada nada más está diciendo que le sucede a las mujeres, también los hombres somos víctimas de estas violencias. Claro. Las reformas que se hacen al Código Penal, por ejemplo, lo que sucede aquí en Aguascalientes, está escrito en neutral. O sea, si es hombre, si es mujer o lo que sea, puede acudir a, pues, pedir la justicia. Pero sí es muy importante visibilizar que este tipo de violencias le afectan más a las mujeres. ¿Por qué? Pues por los estereotipos que hay, pero además por esta construcción social y cultural que nos sigue afectando más a las mujeres. Pero además, ojo, algo mucho más importante que pasa con la violencia digital. Estamos hablando de nuestros cuerpos y la exposición de los cuerpos. ¿Por qué yo hago mucho el énfasis en lo que sucede en el Bajío? Porque pues en el Bajío se concentran los estados más conservadores, ¿no? Y la exposición de los cuerpos de las mujeres, pues sigue siendo un tema de pecado, de culpa, de no es posible, es muy mala mujer, y de prejuicio sobre las mujeres. No importa, o sea, les voy a poner un ejemplo. Hace un año me llegó un caso de una pareja de jóvenes, los dos aparte eran menores de edad, creo que acaban de cumplir los 18, y resulta que a los dos fueron igual, ¿no? La fiesta de viernes, una fiesta bien padre, y decidieron tener relaciones sexuales en el baño. Ok, hasta ahí, consensuados, ambos querían, ok, todo claro, perfecto. Alguien los grabó. ¿Alguien los videograbó? No sé quién los grabó, no, los grabaron.
Resulta que el video lo suben a una plataforma de pornografía. Alguien encuentra el video igual, no sé cómo, pero encontré el video. Además, ¿no? O sea, me encanta que aparecen alguien se dio cuenta y nadie sabe cómo se dio cuenta, ¿no? Apareció por arte de magia el link de ese video. Y lo empezaron a compartir. Ok. El problema estuvo en que, a ver, salen dos personas, hombre y mujer, los dos teniendo relaciones sexuales y los dos desnudos. El problema tendría que ser, pues, para las dos personas, ¿no? Pues no. Resultó que a él le hicieron memes de El Triunfador. Eso, mi amigo, muy bien, usted sí puede, échese a todas las que puede, muy bien. Y a ella le fue de, mala mujer, ya fue desvirginada, ahora perdió la credibilidad como mujer. Es la misma circunstancia, el mismo video, las mismas personas que fueron grabadas sin su autorización y el tema que fue, pues entonces hubo una carga de prejuicio más fuerte para ella que para él. Y bueno, ahí cerrando un poco mi participación, porque si no yo puedo dar hablando de esto y tengo 1000 ejemplos además de esto. ¿La violencia la violencia digital ha incrementado en la contingencia? Sí. ¿Por qué? Pues porque, como dije anteriormente, estamos más presentes en los espacios digitales, donde estamos realizando nuestra vida literalmente, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos los elementos de una seguridad digital adecuada. Es decir, como una persona tiene que tener un método anticonceptivo, por ejemplo, pues también si queremos tener una práctica digital, necesitamos tener seguridad digital, tal cual. Desconocemos primeramente esto. ¿Qué es lo que pasa? Le damos a las niñas y a los niños un teléfono y creemos que ellos ya saben utilizar los teléfonos, les saben picar. No saben utilizar un teléfono de manera adecuada. Tampoco los adultos, entonces estamos igual. Pero también hay este incremento. Porque sí, primero en la convivencia, todo lo hacemos dentro de los espacios digitales, pero también hay todo este tema de que está normalizada, como la violencia está normalizada y es como de, no pasa nada, pues te aguantas, ¿no? Tranquila, pues es más porque son las redes sociales, eso. Pero además tenemos un tema de que por eso es muy importante, si bien sí que se reconozca la violencia digital como un delito en los diferentes estados, a la fecha, no tengo el dato exacto, pero creo que son como 19 o 20 estados los que ya tienen tipificada la violencia digital como un delito en sus códigos penales, pero también reconocido desde la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No nos podemos quedar únicamente con eso. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las mujeres no denuncian. O sea, con eso se acabó mi argumento de la criminalización y el punitivismo. Las mujeres no denuncian, entonces esas reformas no sirven para nada, tal cual. Nos van a servir porque visibilizamos un tema. Ok, y le podemos decir, a ver, Estado, tenemos ya como reconocida la violencia digital, cáele porque necesito hacer investigación, cáele porque necesito dar acompañamiento, cosa que tampoco pasa, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Crear estas, primero, sí necesitamos que se homologuen. Es decir, que a nivel nación se reconozca como un delito, porque eso nos va a permitir desde la sociedad civil, desde los movimientos activistas, desde los movimientos digitales específicamente, poder generar. Pero también, a partir de los números que hemos visto, de los estudios que se han realizado, es que las mujeres no están denunciando. Esto se debe a muchos factores, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, estamos viendo por un lado que está incrementando la violencia digital. En el caso, por ejemplo, de Aguascalientes, a la semana yo recibía antes 2 o 3 casos. Hoy en día recibo al menos 5 casos a la semana. O sea, se me incrementó el doble. Y la mayor cantidad de casos que hemos recibido nosotras directamente en esta temporada, pues son 51 casos del 1 de enero al día de hoy. 51 casos. De estos, más de la mitad, son como 37 más o menos, han sido únicamente a partir de la segunda semana de marzo a la fecha. Eso es más del doble. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La pregunta que les dejo es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si las mujeres no denuncian? Pero necesitamos generar medidas alternativas de acompañamiento que las puedan acompañar a ellas. La clave es, primeramente, pues no buscar las estrategias que se fomente una educación sí de seguridad digital, sin la culpa, sin la revictimización y sin el prohibicionismo. A partir de ahí, entonces, generar toda una estrategia de acompañamiento. ¿Por qué? Pues porque finalmente que la violencia digital continúe nos trae otro tipo
tipo de violencias. Por ejemplo, el incremento de la brecha de género en los espacios digitales, que las mujeres se salgan de los espacios digitales porque pues no quieren continuar viendo agresiones, no quieren continuar viendo el tema de la violencia, etc. Entonces, es muy importante, yo creo que por eso empecé con esta parte de necesitamos ver las violencias de una forma transversal, pero también que implica hablar de diferentes temas. Y tal vez así, empezando a ver la violencia como algo que implica varios temas, podemos generar entonces estrategias que apoyen a las mujeres en este tema. Y pues yo me quedo hasta aquí, porque creo que hablé muchísimo, y pues atenta para las preguntas al final. Muchas gracias, Angie, por tu participación, siempre muy interesante y pues ir caminando a la vanguardia. Yo tengo una niña de 15 años, creo que es un tema bastante amplio y que sí se ha generado, como tú lo dices, se ha generado el tema, saben que los jóvenes ahora saben que existe la violencia digital, yo lo escucho mucho y me toca verlo mucho, pero como bien lo dices, es importante este acompañamiento a la denuncia, la mayoría de las chicas, porque las que yo he visto por la edad de ella, quienes están un poco más propensas y además por la edad a las que les puede doler un poco más a esta generación, pero que sí, si bien lo dices, muchas, en la mayoría de las ocasiones no tienen, ni siquiera se animan a hablar con sus padres del tema porque les avergüenza, pues menos denunciar. De la mayoría de los casos que yo he escuchado o de los que me ha tocado acompañar a Diana o con las que hemos tenido que hablar, la verdad te das cuenta que el primer paso es en el tema de la confianza con los padres, porque les da pena que se enteren. Muchos de los papás no tienen ni siquiera este tipo de acceso o no tienen plataforma en donde verlo o no pertenecen a Facebook, entonces ellas prefieren como guardarse el tema. Y la otra parte es el tema de la denuncia. El acompañamiento creo que es muy importante, que esta parte la veamos desde este otro lado político, ese es uno. Y la segunda, como bien lo dices, el de homologar las leyes, el que también se ejerzan verdaderos delitos y el que demos el primer paso, que luchemos porque de repente sí hace falta mucho de este lado, el que ese acompañamiento sea hasta el final y que se vea que realmente existe una sanción. Cuando también la sociedad y las mujeres se dan cuenta que en verdad existe sanción, que todos estos temas que políticamente no hablamos, no nada más se quedan en palabras, pues es parte se da el siguiente paso. Y entonces yo creo que en este tema tenemos que caminar, dar el siguiente paso y acompañarlas. Yo creo que es importante, eso se los dejo a quienes estamos como políticos, ayudarlas en este acompañamiento e ir caminando con ellas para generar pues alguna manera de que si no sea por medio de nosotros, sea por medio de ustedes, pero que en lo que podamos apoyar en la parte política, en la parte a dónde acudir, pues ustedes nos ayuden a nosotros. Muchas gracias, Angie. Más tarde, para quien guste ir poniendo sus preguntas, ahí está el chat, voy a estar atenta para al final podérselas las hago aquí abiertamente frente a ustedes. Ahora pues le voy a dar el paso a Elena, que también nos trae un tema muy interesante que estamos viviendo actualmente. Es un tema en el que yo me considero todavía en el que estoy trabajando, es el tema de estos cuidados que se nos han, por esta contingencia, pues nos hemos visto obligadas a tenerlos que hacer. Yo lo voy a poner en la mesa, a mí no me gusta, más me enojo mucho cuando empiezo, sobre todo con las labores domésticas, no me gusta hacerlas, pero es esta otra parte con las que tenemos que caminar. Vivo con un adulto mayor, mi papá tiene 82 años y pues yo ya tengo casi 60 días sin esa otra persona que se vuelve parte de tu familia, es Francis. Yo no le digo ni la muchacha, ni la persona que me ayuda, ni la trabajadora doméstica, para mí es Francis. La extraño, la quiero mucho. Y esta otra parte también es una violencia que no, a lo mejor muchas no lo habíamos visto, y menos del lado político, pero en la que Elena nos va a hablar. Y hay otros temas que trae ella que ha venido trabajando, sobre todo temas que nos preocupan, pues por el gobierno actual, que escuchamos todos los días y que pues podrían venir a generar y dar un retroceso en ciertas violencias en las que ya habíamos avanzado. Pues sin más, cedo la palabra. Adelante, Elena. Gracias.
Muchas gracias, Norma. Gracias a todas y a todos por compartir este ratito con nosotras a través de estos maravillosos medios que nos permiten, perdón, dialogar sobre tan importantes temas y en un contexto tan complicado como el que actualmente estamos viviendo y que especialmente se hace hostil para el tema de los derechos humanos y particularmente todavía más para el tema de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres. Agradezco la oportunidad, reitero, también quisiera pues valorar el esfuerzo que se hace pues para generar esos espacios de diálogo desde los partidos políticos. Personalmente, yo algún tiempo milité en un partido político y me parece que ahora desde el Frente de Sociedad Civil tenemos un compromiso ético de poder hablar estos temas en cualquier espacio que se abra, ¿no? Sea académico, sea político, sea sociedad civil. Respeto a muchas compañeras que a veces tienen un poco de resistencia a dialogar con frentes políticos, pero me parece que es necesario y en una democracia que buscamos sea cada vez más incluyente, más plural, en donde el diálogo y el intercambio de ideas sea una premisa fundamental, pues creo que es indispensable. Entonces, en ese punto, pues valoro el esfuerzo que se hace, agradezco la invitación, en la que participo a través pues de formar parte de una organización civil, en ese papel ahora dialogo, y un poco en razón de la experiencia que nos ha permitido obtener esta participación en sociedad civil. Como comentaba Norma, pues voy a hablar un poquito del tema de los cuidados, cómo esto se ha vuelto, ya venía construyendo una desigualdad de género muy importante que perjudica a niñas, adolescentes y mujeres, pero pues con el tema de esta contingencia sanitaria hemos visto cómo se ha agravado esta desigualdad en el tema de trabajos domésticos y de cuidados. También hablaré un poquito del tema de la violencia que Angie ya abordó magistralmente, pero un poquito desde otro enfoque, no tanto a la violencia digital, sino a la forma general en la que el fenómeno se está presentando. También de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, que también que están siendo perjudicados por este contexto de crisis sanitaria. También de acceso a la justicia y de autonomía económica de las mujeres. Todo, repito, dentro del contexto del COVID-19 que actualmente estamos viviendo. Pues como comentaba, pues es una crisis multidimensional, dice la maestra Lucía del Moral, que me parece que lo dice muy claramente. Estamos viviendo actualmente una crisis multidimensional que ya veíamos, ¿no? Pero que pues este tema del COVID ha desnudado mucho, mucho más. ¿Por qué es multidimensional? Porque pues nos devela grandes deficiencias, grandes debilidades en el sistema económico, pero también en el sistema de salud, pero también en el sistema de seguridad, pero también en el sistema de impartición de justicia, también en el tema ambiental, ¿no? Es una crisis ambiental que se refleja pues en la salud pública y pues en muchos otros aspectos. Y es una crisis de cuidados, como vamos a ver ahorita. Sin embargo, esta crisis mundial, originada por el tema de la contingencia, no originada, más bien profundizada, como decía hace un momento, pues no impacta a todas y a todos por igual, ¿no? Sabemos que pues a partir de las interseccionalidades, que son estas condiciones, que dice Kimberly Crenshaw, que es la académica que acuña el término, la interseccionalidad son estas condiciones personales, me gusta cómo lo dice, que te hacen más susceptible a vivir las cosas malas de la vida, ¿no? Entonces, a veces tu condición de género, tu condición económica, tu condición de discapacidad, tu pertenencia étnica te juegan en contra en relación al ejercicio de tus derechos humanos. Entonces, tomando en cuenta estas interseccionalidades, a todas y a todos no nos afecta de la misma manera esta crisis, ¿no? Hay quienes de alguna manera somos mucho más privilegiados y privilegiadas y que podemos afrontar de una manera mucho mejor los efectos personales, familiares y sociales que un contexto como el que actualmente vivimos trae consigo. En este caso, mujeres y otras poblaciones, por ejemplo, la población LGBTIQ, pues están colocadas en un mayor riesgo a causa de esta desigualdad estructural e histórica de padecer daños a sus derechos humanos, ¿no? En relación a la pandemia, pues, y mujeres, hay un consenso que pues la realidad nos permite concluir que está afectando de forma diferenciada a las mujeres y que además nos afecta o afecta a las mujeres de una triple manera. Primero, por el riesgo a la salud
que el tema del COVID representa, ¿no? Para todas y todos. Es un virus que tiene efectos incluso mortales y que pues representa un riesgo para la salud, para el ejercicio del derecho a la salud y para la integridad personal. Es un efecto. Pero también en razón del género, las mujeres padecemos otros efectos. El tema de la violencia que comentaba hace un momento Angie, ¿no? Que se ha visto en crecimiento de forma exponencial a partir de esta contingencia, en gran medida que ha crecido al interior de los hogares con motivo pues, de esta política de aislamiento, ¿no? El hogar no es, desgraciadamente, el lugar más seguro para muchas niñas, niños, adolescentes y mujeres, ¿no? Las llamadas de emergencia es una realidad, se han exponenciado, la solicitud de refugio en las instituciones públicas y sociales que brindan este servicio también. Entonces, pues esto también ha traído un efecto en razón del derecho a vivir una vida libre de violencia. Y en el tema de los cuidados, ¿no? La sobrecarga de cuidados, el trabajo doméstico, que de por sí ya estaba en mayor medida en manos de las mujeres, pues ahora se ha triplicado, ¿no? Dicen algunos estudios que el cálculo es que el trabajo doméstico y de cuidados, que no es lo mismo, se ha triplicado al interior de los hogares, ¿no? Muchas mujeres han tenido las que desempeñan un trabajo remunerado fuera del hogar, han tenido que traer ese trabajo al interior de sus hogares, hacer teletrabajo, ¿no? Además, pues de la escuela en casa, que a partir del cierre de instituciones educativas y de guarderías, pues sobre todo las madres han tenido que asumir también estas labores de acompañamiento educativo de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que este tema del cuidado en relación a los menores ya era un problema desde la desaparición de las instancias infantiles, ¿no? Esta buena política pública, que incluso era reconocida de forma internacional, pues desaparece con este nuevo gobierno, con el gobierno actual, y pues eso ya estaba dañando gravemente la participación pública de las mujeres, sobre todo, y pues ahora este daño o esta carga, pues se ha hecho mucho más presente, ¿no? Generalmente las mujeres asumen en este país de 40 a 48 horas de trabajo no remunerado a la semana. Se encargan las mujeres aproximadamente del 77% del trabajo de casa, pero pues seguramente en estas condiciones ha sido mucho más o el porcentaje aumentará. Este trabajo, el trabajo de cuidados, que incluye el trabajo doméstico, las tareas domésticas, lavar, planchar, preparar alimentos, que esta tarea de preparar alimentos es la que mayor horas requiere de las mujeres, y el trabajo de cuidados, que tiene componentes mucho más complejos, como son el tema formativo, de acompañamiento emocional, de niñas, niños, personas de la tercera edad. Este trabajo de cuidados y doméstico representa para el país nada más y nada menos que el 23.3% del Producto Interno Bruto, más que lo que produce la industria de la construcción, el comercio y, agárrense, la industria petrolera. Este trabajo sostiene a este país. Y yo estoy segura que, dadas las condiciones actuales, pues la dependencia del país, de la economía y de la sostenibilidad social y familiar de este país, pues todavía es mucho mayor en razón del trabajo de cuidados, ¿no? Está sosteniendo literalmente a México. Les comentaba que más o menos se calcula que se ha incrementado en 3 veces el trabajo de cuidados a cargo de niñas, niños, de niñas, adolescentes y mujeres dentro de los hogares, ¿no? Pues ahora las mujeres realizan tareas de limpieza, logística de la vivienda, alimentación, incluso entretenimiento, sobre todo para niños y niños, y en algunos casos, pues, en lo que les decía, el teletrabajo. Más o menos, aproximadamente el 50% de las mujeres que desempeñan un trabajo fuera del hogar lo tuvieron que llevar a su casa, ¿no? Más o menos, ese es el aproximado que se está realizando. Y pues esto trae una consecuencia grave, física, emocional para las mujeres, ¿no? Yo escucho todos los días, leo en redes sociales, escucho amigas, conocidas, vecinas, pues que toda esta sobrecarga de trabajo al interior de los hogares tiene al límite la salud física y emocional de las mujeres, ¿no? O sea, es constante ahorita el discurso de no podemos más, ya no me alcanza el día, me siento muy agotada, estresada, incluso deprimida, ansiosa, ¿no? Por todo estas labores que recaen a veces en una sola persona al interior de los núcleos domésticos. Pues es un tema de salud y es un tema de desarrollo humano y que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Y pues, y ni hablar de las mujeres que
a causa de su situación económica o por desempeñar trabajos considerados como esenciales en este contexto, pues ni siquiera han podido aislarse en casa, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las trabajadoras de la salud, que pues representan, las mujeres representan más o menos el 80% del personal de salud de instituciones públicas en este país, ¿no? He conocido también de casos, algunos familiares, a otros por amistades, de mujeres, enfermeras, doctoras, médicas, que han optado por rentar otro inmueble para poder vivir mientras sus hijas y sus hijos viven temporalmente con algún familiar, ¿no? Pues eso implica también un doble gasto, implica pues también una sobrecarga económica y pues además de la emocional, ¿no? De no poder compartir. Ahora por buscar preservar la seguridad de su familia, ¿no? Y pues por ejemplo, las trabajadoras, las mujeres que trabajan en el comercio, ¿no? En empleos informales, que no tienen un salario fijo y que pues que no han podido parar, que han tenido que salir, que tienen que salir arriesgando su salud para buscar un ingreso, ¿no? Que si un día no sales, pues ese día no comes. Entonces, también pensar que el tema de los cuidados en razón de estas mujeres se agrava, ¿no? Tener que salir y además de tener que dejar solucionado el arreglo doméstico, pues debe ser muy, muy complicado. También pensar, por ejemplo, que esta política de aislamiento, sobre todo cuando hay personas que han dado positivo a COVID, pues el tema de estar aisladas al interior de los hogares para ser atendidas, sobre todo las que no presentan síntomas que pongan en riesgo su vida, pues este trabajo de atención a estas personas también recae, sobre todo en las mujeres. Y sin contar pues con los recursos a veces económicos o incluso de conocimiento para saber atender a un paciente con COVID, ¿no? Debe ser una situación también muy estresante. Y creo que, pues, de forma general podemos decir que en relación al tema de los cuidados, pues se ha puesto en relevancia de que necesitamos como país caminar hacia una política pública que permita cerrar la brecha de desigualdad en el tema de los cuidados, ¿no? Hay una crisis de cuidados en este país, no hay servicios públicos necesarios que permitan atender las necesidades de cuidado. El cuidado recae en las mujeres, pero también nada más recae en las familias. Necesitamos que una política pública involucre al Estado con la prestación de servicios de cuidado, pero que también pueda involucrar al mercado, a las empresas, a las y los patrones, asumiendo también la parte que corresponde en relación a la conciliación de vida laboral y familiar, pensar nuevas lógicas laborales. Estamos viendo que es posible trabajar a distancia, ¿no? Para muchos trabajos. Y pues eso nos tiene que empezar, como diría mi hija, a mover la ardilla y empezar a pensar desde lo político cómo construimos estas nuevas opciones que desde el enfoque política pública, desde la actividad estatal, permiten replantear la manera en que cuidamos en este país. No solamente a niños, niñas, personas de la tercera edad, decía Norma hace un momento, personas con alguna enfermedad crónica. Mi padre es paciente con Parkinson y pues la verdad ha sido muy complicado encontrar servicios públicos que permitan incluso hacernos de herramientas de conocimiento para acompañarle en su enfermedad, ¿no? Entonces, creo que hay muchos temas, nos tendríamos que llevar unas varias horas en este tema de cuidados, pero me parece que es uno de los grandes temas en materia de derechos humanos que esta contingencia, el COVID-19, ha puesto sobre la mesa y que resultan de urgente atención. Otro, el tema de la violencia, Angie ya lo comentaba, pues hemos visto que se ha profundizado gravemente los asuntos, las situaciones de violencia. La Red Nacional de Refugios habla de un aumento del 77% en la solicitud de servicios, ¿no? De refugio. 300,000 llamadas de marzo, desde marzo hasta la fecha aproximadamente, en el tema por situaciones de violencia, ¿no? 300,000 llamadas al 911, eso es gravísimo, es un gran problema, ¿no? Y pues esto contrasta con los discursos oficiales, ¿no? Que es algo muy grave, me parece muy grave y que incluso podría ser motivo de una responsabilidad internacional. Lo platicábamos en otro foro la semana pasada. Al Estado mexicano, ya la sentencia de Atenco, una gran parte de la sentencia se le responsabiliza al Estado mexicano por los discursos que sus autoridades enunciaron en razón de situaciones de violencia. En el caso Atenco, pues específicamente a la tortura sexual de las mujeres, cómo salen las autoridades a desestimar
la situación de violencia, a buscar invisibilizar las afectaciones. Eso ya fue motivo de una responsabilidad internacional en 2018. Entonces me parece que esto puede volver a ser causante de que al Estado mexicano se le sancione y se le responsabilice, porque los discursos crean realidades, crean percepciones públicas, crean una percepción también de la responsabilidad del Estado, ¿no? A las instituciones, y sobre todo el discurso de autoridades del gobierno federal, le envían un mensaje sobre la importancia o no de atender un problema público. Entonces, creo que eso es muy grave y eso es un gran riesgo que actualmente vivimos en razón del tema de violencia. El tema de la violencia sexual pues también se ha agravado a través de medios digitales, como nos platicaba Angie, pero también perjudicando a niñas y a niños y adolescentes, ¿no? No hay como todavía estadísticas muy claras, pero se está percibiendo que el aumento de violencia sexual, de abuso sexual al interior de los hogares en contra de niñas y niños, pues también creció lamentablemente, ¿no? A causa pues, de esta política de aislamiento. En el tema de salud sexual y reproductiva, ya voy más rápido para no aburrirles, pues también tenemos un grave riesgo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por el tema de COVID. Sabemos que hay un mayor riesgo, sobre todo para adolescentes y mujeres, de contraer infecciones de transmisión sexual y no recibir la atención y tratamientos adecuados, ¿no? Incluso trasladarse a un centro de salud, pues implica la necesidad de pagar transporte público, ¿no? Sabemos que la condición económica pues es muy desfavorable y eso definitivamente tiene un efecto en la protección a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Se estima también que a nivel mundial ocurrirán, con motivo de esta contingencia, alrededor de 15 millones de embarazos no deseados y alrededor de 3 millones de abortos en condiciones de riesgo, que eso pues seguramente aumentará tristemente la muerte de personas gestantes, ¿no? Y pues además que se limita por el tema del aislamiento y del tema de la situación económica e incluso porque muchas instituciones públicas no están trabajando con una cobertura del 100% en su operación, pues se limita a la atención durante la gestación, el parto y el puerperio de mujeres gestantes, ¿no? Y pues de sus hijos y sus hijas. También ayer alguna compañera de acá, Aguascalientes, me contactó con una situación complicada que yo como que no había hecho muy presente, que ahora con esta vuelta a la supuesta normalidad, entre comillas, pues muchas mujeres gestantes van a tener que volver a trabajar, ¿no? Cuando todavía los picos de la pandemia son muy altos. Y eso las coloca en un grave riesgo en razón de su salud y en razón de la salud de los hijos y las hijas que están esperando. Entonces, pues también es algo que tenemos que atender, hasta dónde el tema de la situación económica, de volver a la normalidad para reactivar la situación económica, pero también la integridad de estas mujeres gestantes, ¿no? Por citar algún ejemplo. El tema del acceso a la justicia y la seguridad pública, pues también esta crisis nos ha permitido ver mucho más claramente las debilidades institucionales, el rebase en atención a las denuncias de violencia que muchas instituciones públicas tienen. También hay una falta de coordinación evidente en la mayor parte de los estados, en razón de institutos municipales, institutos estatales, autoridades federales. Vemos muchas líneas de atención a la violencia, pero falta como claridad en razón de cuáles son los canales más efectivos ante los cuales una víctima de violencia puede acudir. También hay cierta parálisis en la procuración de justicia. Vemos que en algunos casos las investigaciones pues van mucho más lentas, en denuncias ya presentadas antes de la pandemia e incluso denuncias que se están presentando en este contexto, pues las investigaciones, la atención que se les está dando a estos asuntos es mucho más lento, sobre todo porque muchas instituciones están trabajando con guardias a un 50, 60%, con menores recursos. Eso también está complicando. El tema de la autonomía económica, ya casi para poder cerrar, pues ese asunto, la autonomía económica como un derecho humano, pues también está en grave riesgo, ¿no? Por esta contingencia, y además creo que será un gran reto, es un gran reto para la recuperación post-COVID, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que las mujeres, que desgraciadamente serán las más afectadas por el tema económico, en el tema económico se recuperen? Cuando digo que siempre las mujeres son más afectadas por crisis sanitarias,
incluso ambientales. No lo digo como una afirmación al vacío, hay muchísimos estudios que han investigado, que han profundizado sobre los efectos económicos de las crisis sanitarias, ambientales e incluso políticas en la vida económica de las mujeres. Por ejemplo, en África, la crisis del ébola, que tuvo lugar más o menos entre 2014 y 2016, pues después se hicieron muchísimas investigaciones y se concluyó que el efecto económico de esta crisis del ébola pegó mucho más a las mujeres, que incluso recursos públicos que iban a estar destinados a mejorar las condiciones de autonomía económica de las mujeres a causa de los efectos económicos del ébola, tuvieron que ser redestinados a otros programas. Y eso afecta. Y que además la mayor parte de las mujeres, para recuperarse económicamente de una crisis, echa mano de créditos, de préstamos, y además se ven obligadas a tomar trabajos mucho más precarizados que las coloca en condiciones de mucha más desigualdad para poder salir vivas de los efectos económicos. Entonces, eso será un gran reto para este país y creo que para el mundo entero, pensar la reactivación económica, pero desde la perspectiva de género, ¿no? Considerando pues este tema de cuidados de las mujeres, el tema de la feminización de la pobreza, de la falta de los obstáculos al desarrollo económico y social de las mujeres. En este punto me gustaría hacer nada más ya como una anotación casi final, pues recalcar el tema de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que pues sabemos, lo comentaba también Norma hace ratito, que es un grupo que particularmente en este país se ha visto muy vulnerado en razón de este contexto. Muchas han sido despedidas de forma injustificada. Además, el menos del 1% está inscrita en el esquema de seguridad social para poder recibir servicios de salud y pues para otro tipo de prestaciones. Entonces es un grupo en condición de riesgo, de gran desventaja económica, al que habrá que poner mucha atención desde el enfoque de la política pública y desde las medidas de garantía de sus derechos humanos. Ya para no hacerlo más largo, trataré de ponerles, no sé, en la transmisión abajo, un documento de CEPAL, pues ya ante este panorama catastrófico que di, que no es catastrófico, sino que es la realidad, tristemente, CEPAL ha dado unas pautas muy claras para empezar a pensar la política pública y las acciones legislativas, estatales, administrativas, en torno al tema de derechos humanos de las mujeres y COVID. Les compartiré el documento para que lo puedan ver y da como la pauta para empezar a plantear política pública desde la perspectiva de género a favor de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Elena. Como siempre, muy interesante escucharte y ver todas estas problemáticas que de repente, o es más, no de repente, pasan desapercibidas para muchos. Así es, que no son palpables para poder aceptarlas. Además, hace unos días hice una publicación en Facebook donde decía que yo tenía que trabajar en este tema de que si tú veas una casa sucia, pues automáticamente decías, aquí no hay una mujer, o la mujer que está aquí es una mujer desobligada, y eso lo trae uno cargando, ¿no? El hecho de que pues no tienes ahorita quien te apoye, pero tienes que cumplir con el trabajo y estar conectada, pero tienes una hija de 15 años que también de repente se atora con la tarea, a pesar de ya estar en bachillerato, pero entonces hay que estar al pendiente de que no falte lo que a cada quien le guste en el refrigerador y esta otra parte, y haces la publicación y la mayoría, es triste ver que la mayoría se pone me divierte, ¿no? Y pone que somos exageradas, que nos queremos ir por otro lado. Es esa parte, y es lo que tenemos que trabajar, el visibilizar que no es así, el que se pongan también, si no en nuestro lugar, o si no en el lugar de la persona que lo está viviendo, pues sí esta parte de la empatía, que tenemos que trabajar mucho en el tema de derechos humanos, en el tema de esta separación que, como bien lo decía Angie, en el Bajío nos está trayendo muchos problemas, y es el tema religioso, ¿no? El de todavía escuchamos a muchas mujeres decir, es la cruz que te tocó cargar, este tema de antiderechos, porque así lo vamos ese es el nombre real, o sea, no es un tema religioso, es un tema de antiderechos con las mujeres, y el trabajar desde la parte política, el tema de las políticas públicas a temas verdaderos, ya no seguir haciendo lo mismo, ser ese cambio y ver lo que realmente está pasando y irnos transformando también en esto, con esta nueva problemática. Y además,
el tema de los presupuestos que nos corresponde también a los políticos, ¿no? Lo vemos tristemente a nivel nacional, esta reducción en presupuestos en temas y en algunas cosas que íbamos avanzando que estamos viendo como un retroceso. Y entonces esa parte de la responsabilidad política que ustedes nos mencionan ahorita de esas problemáticas, pues esa parte la tenemos que asumir nosotros, no nada más dentro de los partidos, sino qué vamos a hacer saliendo, ¿no? Hacia dónde vamos, por qué queremos seguir trabajando. Entonces les quiero agradecer muchísimo a las dos. Tengo por aquí unas preguntas, se las voy a hacer rapidísimas, son pocas, creo que si las pueden ir anotando ustedes para que cada una tenga su intervención para contestarlas. Está Josefina Mesa, ella es de Querétaro, nos acompaña desde Querétaro, la invité, ella es parte de una red que estamos formando para que ustedes se den cuenta más o menos cómo están los temas de mujeres. Tenemos que irnos adelantando, tenemos una red a nivel nacional que hemos formado pues para estar vigilando esto de la paridad en todo y el tema de violencia política de género, porque en el 2021 creemos que se va a venir, pues va a venirse a visibilizar mucho y vamos a tener que estar vigilantes de que todo esto que ya va a estar en ley, porque espero que en pocos días lo podamos ver en todos los estados ya armonizado, pues lo vigilemos que realmente se cumpla desde los partidos políticos, pero también pues qué sucede con las mujeres una vez ya llegando a los espacios públicos, ¿no? Entonces ella nos acompaña desde Querétaro, dice excelente discernimiento, creo que debemos dialogar sobre la violencia que las mismas feministas ejercemos sobre las mujeres feministas políticas, porque me queda claro que incluso algunos hombres nos defendemos, sin embargo, ¿cómo le hacemos para defendernos de las feministas que por purismo o mala leche atacan a otras sin piedad? Fue mi caso, yo fui candidata y recibí los peores ataques de otras feministas porque no les di dinero. No tenía y ellas asumían que yo había recibido millones de pesos. Tenemos otra de Angélica Cárdenas. Para Angie, las mujeres no denuncian por vergüenza y por miedo. Después de realizada la denuncia, ¿qué tiempo tardan en dar respuesta? ¿Qué tipo de apoyo o protección se les brinda a quienes denuncian? ¿Se bajan esos contenidos de las redes ya interpuesta la denuncia? Tenemos otra intervención de Verona Valencia. Verona Valencia, saludos. Ella es una de nuestras ancestras, diría Angie, de las iniciadoras de estos movimientos a nivel nacional, muy conocida y además toda una experta. La verdad es como nuestra mamá. Nos gusta mucho que nos apapache. Angie, felicidades como siempre, excelente. En el caso de la contingencia, la violencia digital puede alcanzar algún grado grave que se tenga que acceder al 911. Muy buena pregunta. Jessica Ortega nos dice, excelente participación, Angie. Es un momento fundamental para visibilizar las violencias, sobre todo la digital. Felicidades. Alberto Trascalteco, me imagino que nos acompaña Alberto de Tlaxcala. Buenos días. Dos preguntas. En los casos de las denuncias de acoso sexual hechas por el sexo masculino, ¿su tratamiento legal y seguimiento es el mismo cuando lo hace una mujer? ¿Y qué se ha hecho en reclusorios para garantizar a la mujer un mejor trato dentro de su misma población? Ya que entre ellas mismas existen violaciones, maltratos físicos y mentales. Por ejemplo, el caso Zacatecas, sí, me imagino, en el caso de Zacatecas, un custodio violó a una reclusa. ¿A estos y otros casos les han dado seguimiento legal y psicológico? Ale Carmona, saludos. Angie, muchas felicidades por tu participación, como siempre es bueno que nos ilustres. Y tengo una pregunta, actualmente en Aguascalientes, ¿cuántas denuncias existen aproximadamente por violencia digital? Elena, el tema, otra vez Verona, saludos. Elena, el tema de embarazos no deseados pone una limitante a las mujeres para ser contratadas, aunque está establecida la ley que define como delito no contratarlas por ese hecho. Felicidades, Elenita, por tu capacidad de síntesis ante toda la problemática que has dado. Y sí, felicidades. Sin duda es un grave reto. Mandy, nos pregunta Mandy de San Pancho, aquí en Aguascalientes. Sin duda es un gran reto la reactivación de la economía, la reactivación de los servicios de salud, en la educación, todos los ámbitos. ¿Cómo se hará para poder hacerlo de manera justa y con una perspectiva de género? Campuzano, no me puso su nombre, pero así me aparece. Abordaron temas de suma importancia, Elena y Angie. Angélica Cárdenas, para Elena. Las amas de casa, al igual que las trabajadoras domésticas, no tienen un ingreso fijo y son vulnerables económicamente.
¿Cuál sería el mecanismo para incluir y dar seguridad económica a este sector tan vulnerable? Otra vez, Alberto, de apellido Tlas. Ay, perdón, es que sabes que me aparece como Tlaxcalteco, una disculpa. Y soy de Veracruz. Saludos, Alberto. Gracias por la aclaración. Y Laura Hernández me pone para Elena, excelente exposición. Desde tu punto de vista, ¿qué pasos debe realizar el Estado mexicano para generar política de cuidados? Son todas las preguntas que tenemos. ¿Quién empieza? Háceme la manita. ¿Quién de las dos? ¿Angie o Elena? ¿Quién quiere contestar primero? Elenita. Adelante. Gracias. Bueno, voy a comenzar con las preguntas que directamente me hicieron favor de hacer a mí. Pues gracias especialmente a Verona, que sabe que es mi maestra y que además le quiero y le admiro muchísimo. Es un honor que me hagan una pregunta. Hasta me da miedo responder, porque pues, ¿qué le digo? ¿Qué le comento? Sí, en razón del tema de embarazos y sector laboral, pues sabemos que la ley desde hace mucho tiempo establece pues como una limitante para un despido o que no debe ser una condición que limite una contratación, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas resoluciones ha establecido que la categoría sospechosa se dice que es sospechosa porque cuando la tenemos, por ejemplo, en un asunto laboral de un despido que el patrón quiere decir que fue justificado, pero surge que la persona despedida estaba embarazada o que recientemente había dado a luz, pues esta condición de maternidad se erige como una categoría sospechosa. Sospechamos que realmente el despido entonces no fue tan justificado, ¿no? Que fue en razón de tu condición de embarazo que probablemente te pudieron despedir. Entonces, ahí hay una presunción de entrada de que la condición de embarazo, pues, se traduce en discriminación en el sector laboral. Y pues eso ya está muy dicho, pero tristemente sigue pasando, o sea, si lo seguimos viendo que por ejercer el derecho a la lactancia o por ejercer el derecho a los cuidados infantiles, eh, pues las madres siguen siendo discriminadas en el sector laboral. Pero creo que hay las vías jurídicas y yo por lo que he visto, por lo menos en ese tema, son efectivas para poder asegurar los derechos laborales de las mujeres. Muchas gracias. Me preguntan también en relación al reto de reactivación económica, educativa, de forma general, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto se haga desde la perspectiva de género? Pues desde el esquema, desde los postulados, desde la construcción de las políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? La política pública con perspectiva de género pone la atención desde el diseño de la política en las desigualdades que por razón de género afectan particularmente a las mujeres, ¿no? También que en algunos casos, por esta misma construcción del género, los hombres pueden verse limitados en algunos derechos, pero sabemos que por la desigualdad histórica, pues la mayor parte de las violaciones a derechos humanos en razón de la condición de género, pues la viven las mujeres. Entonces la política pública con estas gafas moradas, que dice Nuria Varela, pues permite diseñar, formular, implementar y evaluar políticas públicas tomando siempre en cuenta estas desigualdades y buscando, pues, revertirlas. La política pública con perspectiva de género usa paradigmas específicos de planeación, de evaluación, de implementación que permiten tomar en cuenta estas relaciones de poder y estas desigualdades para que las acciones públicas, las acciones del Estado, desde un enfoque de transversalidad, quiere decir en todo lugar, en todo nivel, cualquier acción pública esté pensando en estas diferencias de género, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a grandes rasgos. ¿Cómo hacemos? Entrándole a planear desde la perspectiva de género, presupuestalmente, desde el diseño de política pública y en todos los aspectos, de forma general. Lo que me preguntan de las amas de casa, pues sí, el trabajo doméstico de cuidados es un trabajo invisibilizado, feminizado, no reconocido y no remunerado, ¿no? Esas son como las grandes características del trabajo doméstico. ¿Qué están haciendo otros países? Que parece un poco una utopía para las condiciones económicas de México, pero que tenemos que estar apostando por un día aspirar a estos esquemas de trabajo digno y de remuneración salarial para las personas cuidadoras.
incluye amas de casa, personas que cuidan a un pariente en condición de discapacidad, pensar en que eso es un trabajo, reconocerlo como un trabajo y como consecuencia por asegurarles condiciones mínimas, salario, días de descanso incluso. Laura Pautasi desde 2007 es la académica que ha acuñado el concepto del derecho humano al trabajo. Dice al cuidado. Dice el derecho humano al cuidado incluye la posibilidad de cuidar si lo deseas o de derivar el cuidado cuando tú necesites trabajar o desarrollarte en otros ámbitos. Entonces, que las personas que desean dedicarse a cuidar a su familia o a una persona dependiente, pues por lo menos sean reconocidas que lo que están haciendo no solamente se hace por amor, que es un trabajo que implica un desgaste físico, emocional y en el que a veces se dejan los años productivos de la vida. Entonces sí necesitamos empezar a pensar en un esquema de garantías laborales y de seguridad social para personas cuidadoras. Es lo mínimo que se puede hacer desde el enfoque de justicia social. Y creo que es todo lo que me preguntan. Déjenme veo. Creo que sí. ¿Para dónde? Lo que decían del Estado mexicano, para generar una política de cuidados. Miren, ahora se está hablando de un sistema nacional de cuidados, ¿no? La primera constitución que reconoce al cuidado como un derecho humano es la Constitución de la Ciudad de México, en 2017, en su artículo 9b, es la primera que consagra a nivel nacional el derecho humano al cuidado. Hay una iniciativa en el Congreso de la Unión para poder reformar, si no mal recuerdo, el artículo 4 constitucional, para incluirlo en la Constitución Nacional, ¿no? A partir de ahí, lo que se buscaría es crear una política nacional de cuidados que sería operada a través de un sistema nacional de cuidados, que involucre la participación del Estado, del mercado, de la sociedad civil, de las familias y de toda persona que forma parte de la sociedad, ¿no? Todos entendiendo que sostener la vida a través de los cuidados no es una responsabilidad nada más de las mujeres y no es una responsabilidad también de las familias. Pero un sistema de cuidados, desde mi particular punto de vista, como política pública, no va a ser suficiente. Necesitamos pensar nuevas lógicas del trabajo, lo que decíamos hace rato, nuevas lógicas para trabajar, para poder conciliar nuestra vida familiar, nuestra vida personal, nuestro autocuidado con las responsabilidades domésticas de crianza, de cuidado, etc. Hay mucho que pensar, ya hay buenas prácticas en otros países, creo que hay buenos referentes y pues entrarle al tema, todas y todos. Gracias. Bueno, ahora nos vamos con Angie. Muchas gracias, Elena, por responder todas estas dudas. Ahí les mandan saludos. Janet Ramos desde Quintana Roo. Verona nos pregunta una vez más, el tema es que exista voluntad política desde perspectiva de género, así es, que en general en nuestro país no lo vemos, ni en lo federal, ni en lo estatal, ni en lo municipal. Así es, creo que hay todavía mucho que hacer. Y me dicen por aquí, felicidades, un grave problema de salud sin duda es la violencia familiar. ¿Qué estrategias como comunidad consideran, más bien, que se debe de ir construyendo, que te tiene que ir construyendo comunidades resilientes? ¿Qué opinan Angie y Elena? Bueno, ahora te doy la palabra, Angie. Ahorita checo bien esta última pregunta. Creo que por ahí se les fue alguna letra de más por problemas de dedos que nos pasa comúnmente con este tipo de ejercicios. Y ya se las vuelvo a leer una vez más. Adelante. Muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas. Trataré de ser lo más concisa, pero como se dieron cuenta no es mi fuerte. Entonces, cualquier otra duda, ahorita les dejo en el chat cuál es mi cuenta de Twitter y ahí podemos seguir platicando largo y tendido. Me voy primero con Josefina Mesa. Yo creo que se necesita sororidad. Ser feminista no significa que no seamos machistas. Recordemos que la sociedad está construida a partir de este sistema patriarcal que también nos permea a las mujeres. Simone de Beauvoir decía, yo nací mujer, yo me hice mujer, ya se me olvidó la frase, yo me hice mujer. Y hay un libro de Bell Hooks que hace uso de esta frase y dice, no solamente me hice mujer, sino también me construí como feminista. Es aplicar a eso, es decir, cómo
si nos vamos a asumir como feministas, cómo vamos a ir deconstruyendo y construyéndonos desde una ética feminista, una política feminista y un quehacer de vivir el feminismo. Sí, es una práctica que lamentablemente pasa en muchas áreas, que se hace uso de la violencia también, pero finalmente yo apelo a eso, que la forma en la que podemos empezar a erradicar la violencia que ejercemos entre mismas mujeres que nos decimos feministas es en replantearnos la sororidad, y cómo la sororidad no quiere decir somos amiguitas, best friend, nos damos la mano y pulserita linda, no, no. La sororidad entendida desde el apoyo y el yo no le pongo el pie a la otra. Y después podemos hablar exclusivamente de sororidad. Luego me pregunta Angélica Cárdenas, tocaya, sobre el tema de los tiempos y todo eso. Yo aquí tengo la pregunta. Las mujeres no denuncian, como bien dices, por vergüenza, por miedo, pero porque justamente esto tiene una fuerte carga de culpa, de revictimización, pero además de todos los prejuicios que se mueven alrededor. Las mujeres víctimas de violencia digital que llegan conmigo, lo primero que me dicen es, fue mi culpa. Luego se preocupan por todo el resto, pero lo primero que me dicen es mi culpa. Ahora, ¿qué se puede hacer después de realizada la denuncia? El tiempo, pues varía. Primero, recordemos que el tema de reconocer la violencia digital como un tipo de violencia es un tema muy reciente. Si bien las primeras reformas que se estuvieron realizando datan desde el 2017, no es solamente el tema del año pasado. Este tema lo tenemos hablando, al menos yo estoy hablando de este tema hace como 6 años, entonces tiene ya tiempo. Pero la denuncia es como la parte de lo que quisiéramos todas, ¿no? Que las mujeres denunciaran porque pues, nos sirve para los números y todo eso. Ahora, ¿cuánto tiempo? Se supone que una denuncia tendrá que ser algo inmediato, que cause un efecto inmediato, que tengamos una solución inmediata. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada de eso, ¿no? Por eso depende mucho del tipo de violencia digital del que nos estemos enfrentando. Si bien cuando decimos violencia digital hablamos del genérico, hay muchos tipos de violencia digital, desde el acoso, todo lo que tenga que ver con compartir contenido íntimo sin autorización, ciberbullying, que es como le llaman, grooming, pornografía infantil, amenazas, extorsión, bla, bla, hay muchísimos tipos. Depende del tema, es el tipo de acompañamiento. ¿Qué es lo más práctico que se está realizando? Por cuestión de tiempo. Acuérdense que además estamos hablando de un entorno digital, donde todo se viraliza de una forma extremadamente rápida. Entonces, lo primero que se hace es solicitar a las personas que realicen las capturas de pantalla, porque es nuestra evidencia, pero posteriormente hacer la denuncia y el reporte dentro de las redes sociales. Todas las redes sociales tienen ya este apartado donde se puede hacer reporte y denuncia. ¿Para qué? Pues para que se elimine la cuenta, para que se baje el contenido, etc. etc. Ahorita por el tema del COVID, de hecho, está siendo un poco más tardado. ¿Por qué? Pues porque en estas oficinas o estos lugares donde tienen estas personas haciendo estas acciones, hay menos por el tema de la contingencia, ¿no? Entonces, se está haciendo, pero es más tardado. Pero además también es un tema muy subjetivo a veces. Es que, ¿por qué no lo bajaron? Si así, bueno, entonces hay que hacer mecanismos tal vez más precisos en ocasiones con algunas redes sociales para solicitar que se retire. Ahora, si busca desde la parte legal, pues entonces ahí, por ejemplo, hay que ver primero si en sus estados hay una policía cibernética. Son muy útiles, yo al menos siempre hablo muy bien de la policía cibernética aquí en Aguascalientes porque han sido unas grandes y grandes aliados, porque ellas y ellos nos ayudan con la cuestión más como paliativa, vamos a decirlo así. Decir, oye, tengo esta chica que está siendo víctima de esto, ellos nos ayudan a que la red social retire el contenido, ¿no? Retire el contenido, elimine la cuenta, etc., ¿no? Cuando hablamos de violencias, finalmente no dejamos hablar de violencias, pues finalmente todos los beneficios de un acompañamiento de violencia, pues también tendrán que recibirlos, ¿no? Si es necesaria una orden de protección, una orden de restricción, etc. Pero depende del caso y depende del tipo de violencia digital. Hay algunos en donde las chicas únicamente quieren que esa cuenta deje de molestarlas. Y hay otros donde quieren que se profundice tal vez en algunas cosas. Cada caso es muy específico y cada caso implica un tratamiento específico del tipo. No sería un error de mi parte decirles que hay que seguir el A, B, C, D. No, hay que ver cómo se está dando, desde dónde se está dando, desde qué aplicación, desde qué todo, porque pues implica
implica el abordaje que hacemos. Luego, mi querida Verona, también yo veo su pregunta, y es como de, ¿qué le puedo responder a mi querida Verona que ella no sepa? Pregunta sobre el 911. Sí, se supondría que, la verdad, estuve pensando mucho en cómo responder esa pregunta. Todo tipo de violencia o denuncia, pues tendríamos que hacerla desde el 911, porque es la línea que tenemos y que se ha asignado para hacer este tipo de denuncias. Pero el tema es que el 911, para lo que nos funciona es pues para una patrulla, ¿no? Para que llegue la patrulla, al menos en tema de violencia de mujeres, es para que manden una patrulla y saquen al agresor, te acompañen a realizar la denuncia, lo que ya sabemos para que funcione el 911. El tema es que la violencia digital se da en un contexto, pues, digital. Entonces, el 911, si me manda una patrulla y el que me está acosando está en la computadora, pues no me va a servir de mucho, porque si se lleva mi computadora, pues no se están llevando al agresor, ¿no? Entonces, es como ¿para qué me sirve? Pero algo que ser bien importante, las consecuencias de la violencia digital tienen una consecuencia en la vida física de las personas. Por eso es tan importante decir que la violencia digital sí es real. Porque si bien me están acosando en el espacio digital, las consecuencias me dañan a mí como persona. Y puede, por ejemplo, haber un tema de un intento de suicidio, por ejemplo, o puede haber un tema de los secuestros digitales, por ejemplo, que también están muy de moda hoy en día, o puede haber un tema de que entra en crisis, o sea, está en shock la persona y pues necesita una atención específica, pues también es recurrir, ¿no? Depende también de... Por eso, al menos hasta ahorita lo que hemos encontrado como una alternativa rápida a este tema digital, porque por su concepción digital, es el apoyo de la sociedad civil que acompaña en estos casos de violencia digital o las policías cibernéticas de cada estado. Porque pues lo que hacen es esta contención rápida, ¿no? Lo que haría el 911 de mandarme a la patrulla, lo voy a hacer yo como acompañante en violencia digital o la policía cibernética. Entonces, pero si hay casos, no desestimo, que si hay casos donde se dé una violencia digital, pero haya una consecuencia física donde necesitemos al 911. Entonces, dependerá también de esto, ¿no? Luego me pregunta Ale Carmona, un saludo, Ale, qué gusto verte por acá. Me pregunta sobre el tema de cuántas denuncias existen aproximadamente. Igual, el tema específicamente, por ejemplo, del contenido íntimo que se comparte sin autorización, en Aguascalientes es delito desde, publicado en el periódico oficial desde el 9 de diciembre del 2019. Entonces, esas cifras aún no las tenemos. Yo espero que en el reporte que voy a realizar para este primer semestre tener algo al respecto. Yo al menos no hemos acompañado ningún proceso legal porque las chicas están en un sí, en un no, diferentes procesos. Pero, ¿qué se tenía? Hay que ser también muy claros. Hay que revisar los códigos penales de cada estado. Algunos estados ya tenían tipificados otros delitos digitales en sus códigos penales antes de que habláramos todavía del contenido íntimo. ¿Qué teníamos? Y voy a decir en Aguascalientes porque es el área numérica que conozco mejor. Del 2017 al 2019 había 5,473 expedientes, únicamente expedientes, de diferentes tipos de delitos, ¿no? De diferentes tipos de delitos, ¿no? Que tienen que ver con tema digital. De estos expedientes, los que se fueron vinculados a procesos, redoble por favor por la cantidad, fueron nada más 50. Del 2017 al 2019. Eso quiere decir que es el 0.91% de este mundo de expedientes los que sí. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos todo la tramitología, la burocracia y lo que implica dar continuidad a este tipo de trámites. Por eso es muy importante que hablemos de las medidas alternativas que podemos hacer para poder garantizar la seguridad de las mujeres que están siendo víctimas, porque volvemos al mismo, no están denunciando y si denuncian no dan continuidad a estos expedientes para que puedan ser procesados. Y todavía, peor aún, ¿cuántos de estos que han sido procesados, que sí fueron procesados, vinculados a proceso, cuáles sí tuvieron una sanción, ¿no? Ahí se queda la duda, ¿no? Entonces, por eso es necesario y por eso desde la sociedad civil estamos impulsando mucho el tema de las medidas alternativas para poder, al menos si no quieres denunciar, garantizar una forma en la que puedan estar al menos seguras. Y finalmente, en el tema de las comunidades resilientes,
espero haber entendido yo al menos el término. Algo que yo creo que es muy importante y aquí y en todos los temas de violencia pedimos, que son las redes de apoyo. No podemos dejar la culpa únicamente a las mujeres de lo que está pasando. Hay un gusto porque la publicidad que se realiza, las campañas de información que se realizan en temas de violencia, están pensadas siempre en decirle a las mujeres cómo cuidarse. Entonces, si tú no te cuidas, es tu culpa. Por lo tanto, te toca a ti solita, pues ver cómo le haces. Es muy importante las redes de apoyo, pero también en el tema de no culpar a las mujeres por la consecuencia de necesitamos voltear y ver cómo le decimos a los agresores que lo que están haciendo, pues está mal, es un delito, pero también cómo replanteamos las masculinidades. Que tanto Elena como yo creemos que no es un tema que nos toque a las feministas, tampoco es nuestra culpa la reeducación de los hombres, para eso existen ya movimientos específicamente del tema, pero sí es importante que es un tema que nos toca a todas y a todos. Eso implica en el todas, a todos, y voy a agregar el todes, al Estado también, principalmente, a todas las personas que participan en la construcción de la política pública, sociedad civil y pues a las personas. Y podemos empezar con las personas que están conectadas aquí. Si yo veo que hay violencia, pues yo no comparto esa violencia, yo no distribuyo esa violencia y yo denuncio esa violencia. Y espero haber respondido la mayoría o todo, y cualquier cosa podemos seguir. Sí, muchísimas gracias. De hecho, creo que sí te voy a pasar unas preguntas muy específicas, sobre todo una de Juan José de Tobilla. Te la voy a pasar a ver si lo podemos contactar. Él es una pregunta desde Morelos, pero creo que es más, a ver si pueden, yo les paso a ambos sus datos. Maye les dice que primero que excelente tema y después que el trabajo doméstico es todo un tema de género y que hay que abordarlo desde casa y desde la educación. Ella, que es especialista en eso, tiene toda la razón. Hay varias gracias más, les voy a pasar y las últimas preguntas se las hago llegar directamente para ya no tardarnos un poco más, porque luego también esto de los tiempos, sé que ustedes están demasiado ocupadas. Yo quiero agradecerles muchísimo, tienen razón, tenemos mucho trabajo por hacer, que hacer, sobre todo ahorita que lo mencionaba Angie, sobre la violencia digital, esto de que tenemos el mismo problema que con el feminicidio, que tenemos en cada estado diferentes leyes, hasta en algunas ocasiones no se coincide ni siquiera con el término, con el significado de este término. Entonces, creo que hay que trabajar mucho a nivel federal para poder armonizar luego las leyes en los estados y que tengamos solamente irnos en un solo sentido y no que cada lugar lo veamos de manera diferente, y que si nos sucede y conocemos la ley de nuestro estado, pues que no nos sea diferente. Si nos tenemos que cambiar de estado o tenemos que, de alguna manera, por esto de trasladarnos en el trabajo, tener una ley diferente o que las sanciones sean diferentes, es una manera de verlo desde diferentes perspectivas. Ojalá y todo este trabajo de armonizar leyes a nivel nacional, como sucedió ahora con el de violencia política de género, pues también suceda con estos otros dos temas que tenemos como un trabajo pendiente, tanto hombres como mujeres, porque aquí es donde debemos entrarle todos, como decía bien Angie. Y sin más, quiero ver si Jessica que nos acompaña, si nos quiere hacer alguna intervención, si nos quiere dar alguna... ¿Me permites interrumpir, Norma? Se tuvo sí, que dime. conectar Jessica porque tenía una reunión. Entonces Okay. me pidió nada más pues agradecerles a Angie, a Elena, su participación. Se fue muy contenta y ya nada más era avisar. Bueno, pues yo encantada. Ya yo me despido. Les doy las gracias una vez más por su tiempo, por esta otra parte que siempre nos han compartido. Es muy importante el seguir trabajando juntas, el trabajar juntos y juntas. La verdad, el que todo ese conocimiento que vamos adquiriendo, pues no nada más se quede con nosotros, sino que lo extendamos, lo sea extenso y lo hagamos llegar a donde se pueda, con quien se pueda, para continuemos trabajando juntos. Sociedad, política, no importa el partido, no importa el color, no importa, lo más importante es tener un mejor lugar para vivir, terminar con muchas problemáticas que socialmente se vienen acarreando, reconocerlas también, el ir trabajando juntas. Un gustazo, Mayela, a todos quienes se conectaron con nosotros.
yo creo que así como nos dio la bienvenida, espero que también esta despedida nos la puedes dar. Isaac, gracias por la oportunidad, Isaac. Gracias por estar al pendiente, por proponer este tema, por estar interesado. Creo que es importante que caminemos juntos y pues que nos des la despedida. No, Isaac, pues, yo adelante, estoy muy adelante. contento, estoy muy honrado por el tiempo que tanto Elena y Angie nos dedicaron. Para nosotros es muy importante conocer todo esto. Muchas veces pues no conocemos a detalle todo lo que sucede y siempre es importante informarnos y sobre todo replicar el mensaje, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que participar y sobre todo hacer mucho eco que lo que está pasando, como dijo Elena hace rato, pues es real. Es la realidad de nuestro país, no es una exageración ni mucho menos, es lo que sucede. Quiero agradecer a todos los que están conectados vía esta plataforma, vía Zoom. Quiero agradecerle a Sofía Castro, quiero agradecerle a mi amiga Laura Hernández, secretaria de Derechos Humanos a nivel nacional, a mis compañeros todos de Aguascalientes que siempre están ahí al pie del cañón, tanto Pepe como por ahí veo a Lucy, por ahí veo a Rubén, Efraín, a Marco, a todos los que tuvieron oportunidad, a Nicole que está por ahí conectada, a mi buen amigo Wences que le falló la computadora y me tuve que conectar con su cuenta para poder hacer todo esto, a Betty y bueno, y a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Esperamos poder seguir contando con la participación de todos en las diferentes pláticas que tengamos. Angie, Elena, esperamos poder contar con ustedes más adelante, ya que podamos físicamente saludarnos, poder organizar algo en Aguascalientes y seguir replicando el mensaje. Yo a Beto Tlaxcalteco, que ese es el apellido de Beto, un saludo, amigo. Y bueno, les mando un abrazo a todos, muchas gracias una vez más y pues seguiremos en mucha comunicación. Que tengan buen día a todos. Saludos a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, saludos, hasta luego. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bye, Ermitan. Gracias. Felicidades. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Chao.